Buenas tardes y bienvenidos a la segunda aula Carol Wojtyla sobre el estudio y actualidad de los documentos de nuestro santo patrón, San Juan Pablo II. En primer lugar, quería excusar a nuestro hermano Javier López Galiano, caballero de la fe, que le ruega disculpe no poder acompañarlos, y es quien debería estar realizando esta presentación, y no yo. Pero por motivos familiares, el fallecimiento de su consuegra pues le ha sido imposible asistir. Desde aquí reiteramos nuestras condolencias y nuestro más sincero pésame. Descanse en paz. También a nuestro hermano Fernando Pedro, caballero de nuestra Madre de la Eucaristía, que le ruega disculpen en no poder acompañarnos, pero obligaciones profesionales y laborales se lo impiden. En segundo, ¿no se escucha? Perdona. En segundo lugar, ahora sí. En segundo lugar, reciban un saludo muy afectuoso de nuestro párroco y capellán Francisco Sevilla, que también ha sido imposible venir porque este fin de semana hemos estado de viaje y ha sufrido un trastorno digestivo que le impide estar en condiciones. Entonces, no ha sido imposible venir, pero lo cual está totalmente atento y pendiente de todo el acto y donde sea que se desarrolle perfectamente y que disfruten ustedes de esta tarde. El objetivo principal de la Orden de Caballeros de San Juan Pablo II es la formación de laicos católicos siguiendo el ejemplo de su patrón, San Juan Pablo II, y esforzándonos por difundir el contenido y las formas de su extenso magisterio. Es por ello que esta tarde, y unidos a la parroquia de San Juan Pablo II de Albacete, colaboramos en la organización de esta segunda aula Carol Wojtyla, con la conferencia que nos impartirá don Francisco Fontana y que paso a presentarles. Esta conferencia trata sobre el legado de las relaciones judeocristianas. Nuestro ponente es el doctor don Francisco Fontana Borno. Nació en Algemesí, Valencia, en 1946. Católico, casado, padre de 3 hijos y 4 nietos. Médico cirujano jubilado desde hace 15 años y es presidente emérito de la Asociación Amistad Judeocristiana de Valencia. Le acompaña el actual presidente, don Javier Martínez, que está aquí sentado. Muchas gracias por venir. Cabe destacar que en 2017 recibió en el Parlamento de Israel el diploma Salmón Toledano, que le fue concedido por su contribución al diálogo entre judíos y cristianos. Y si lo tiene bien, pues luego lo comenta y desarrolla un poquito este premio que se le olvida de vez en cuando. En su intervención, el doctor Fontana abordará el legado de San Juan Pablo II, las relaciones judío-cristianas, así como la posibilidad de la paz y la reconciliación entre ambas tradiciones. La Amistad Judeo-Cristiana de Valencia es una asociación cuyos objetivos son que judíos y cristianos se conozcan mejor y mantengan buenas relaciones. Por otra parte, y desde un punto de vista cristiano, conocer mejor al medio cultural y religioso que brotó del cristianismo. No hay que olvidar que Jesús, la Virgen María, los apóstoles y la primitiva comunidad cristiana son todos judíos. Según sus palabras, la asociación fue erigida canónicamente en la diócesis de Valencia el 20 de enero de 1994. Las asociaciones de amistad judeo-cristiana nacieron en Europa alrededor de los años 40 y 50. Existe una organización internacional, International Council of Christian Jews, que agrupa a varias instituciones del diálogo judeo-cristiano en todo el mundo. Además, y como él mismo confirma, en Madrid en 1961 son Esperanza Mary, Vicente Serrano, Samuel Toledano y Masín fundaron la Amistad Judeo-Cristiana, antecesora del actual Centro de Estudios Judeo-Cristianos, dirigido hoy por Sor Ioner Milanovich, creo que lo he dicho bien, Milanovich,
principal referencia para las relaciones judio-cristianas en España. En cuanto a las bases en las que se asienta el diálogo entre judíos y cristianos, el doctor don Francisco Fontana lo tiene claro. Son comunes, tenemos un concepto muy similar en cuestiones básicas de moral y creencias. Hay muchos puntos en común: la importancia de la religión para la vida personal y comunitaria, la dignidad básica del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios como dador de los 10 mandamientos, una historia de salvación que empieza con Abraham, padre de los creyentes. No en vano nuestra base es la Biblia, el Antiguo Testamento, el Tanaj, hebreo. Está contenido en la Biblia cristiana. La Iglesia siempre se ha considerado injertada en el antiguo Israel. Si la raíz es santa, también las ramas. Tú fuiste injertado y llegaste a ser partícipe en ellas de la raíz de la savia del olivo. Según palabras de don Francisco, esto del judaísmo siempre ha sido una afición que la ha conducido por caminos muy gratificantes a nivel espiritual. Y por ello estamos aquí. Pues sin más preámbulos, adelante don Francisco y aquí está. Demos un aplauso a don Francisco. Muchas gracias a todos. ¿Se oye bien? Primeramente, dar las gracias a todos ustedes por venir y a mi presentador, don José Manuel. Quiero dar las gracias a la parroquia de San Juan Pablo II y a su párroco, don Francisco Sevilla, que fue invitar a la asociación a que viniéramos aquí a Albacete a estar con vosotros. En la presentación hay un detalle, porque donde lo has tomado está ya un poco envejecido. Sorionel, que era la directora del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, ya falleció. Su memoria sea bendita. Hoy día es doña Maite Rodríguez quien lleva el centro. Sorionel para mí es una persona muy querida porque ya me introdujo en todo esto. Pues bien, si les parece, les digo por qué me interesa el pueblo judío. Yo cuando era pequeñito iba a misa, el oficio de Viernes Santo, había una oración pro perfidis judíos, por los pérfidos judíos. ¿Alguno de ustedes la recuerda, la asistió? ¿Puede levantar la mano, por favor? Ok, bueno, no soy una persona. Entonces, a mí esto de los pérfidos judíos me desconcertaba. Lo oía de niño, era muy pequeño, pero decía, hombre, pérfidos era alguno, como en todas partes, pero todos pérfidos. Y de ahí me quedó una curiosidad por el pueblo judío que me ha llevado hasta donde estoy. Esta oración, cuando el cardenal Ángelo Roncalli, Juan XXIII, que fue elegido papa y le tocó presidir el Viernes Santo, habló con los liturgistas del Vaticano y les dijo, a mí me da escrúpulo rezar esta oración. Y entonces ellos le dijeron, Santo Padre, usted como papa puede hacer lo que quiera. Y entonces la Sagrada Congregación de Ritos cambió la oración por otra más acorde. Esta es la historia de los pérfidos judíos y cómo me interesaron. Bien, ya hablemos ahora de San Juan Pablo II, que es el motivo de esta conferencia. En el libro, ustedes ya lo conocen todo muchísimo mejor que yo, todo sobre San Juan Pablo II. Entonces, lo único que les puedo hablar es de su relación con los judíos. En el libro Cruzando la Esperanza de Vittorio Messori recuerda sus años de escuela elemental y su amistad con un otro niño judío, Henry Kruger. Amistad que, como él dice, ha continuado desde los bancos de la escuela hasta el día de hoy. Esto lo decía cuando le hicieron la entrevista para este libro. Y una anécdota personal
Este es el rabino Meir Lau. El rabino Meir Lau fue gran rabino askenazi de Jerusalén y después gran rabino de Tel Aviv. Aquí está hablando con Juan Pablo II y se reunieron varias veces porque tenían una relación personal. Les leo. El rabino Meir Lau recordó a los periodistas, no sin emoción, un episodio ocurrido en Cracovia. Una familia adoptó a un niño judío cuyos padres habían muerto en Auschwitz. La madre adoptiva pensó en bautizar al chico y lo llevó al sacerdote. Pero este se enteró de que los padres del muchacho habían expresado su deseo de que si no volvían del campo de concentración, su hijo supiera que era judío y se marchara a Israel. El sacerdote respetó la intención de los padres. Este sacerdote era Karol Wojtyla. Y mantuvieron los dos, bueno, ya Juan Pablo II mayor, pero el rabino le tenía, como ustedes comprenderán, muchísima aprecio. Ya fue elegido papa en 1978 y en 1979 hizo una visita al campo de Auschwitz. Él, cuando era arzobispo de Cracovia y sacerdote, había visitado el campo de Auschwitz varias veces, pero ahora lo visitaba como papa. Y voy a leerles unas palabras que a mí particularmente pues me emocionaron, me han emocionado mucho. Fue en su homilía en la misa que hizo en Auschwitz. Pero el padre Maximiliano Kolbe fue el único. Ciertamente él consiguió una victoria que tuvo repercusión inmediata sobre sus compañeros de prisión y que tiene repercusión aún hoy en la Iglesia y en el mundo. Pero seguramente se consiguieron otras muchas victorias. Pienso, por ejemplo, en la muerte en el horno crematorio del campo de concentración de la carmelita Sor Benedita de la Cruz, en el mundo Edith Stein, de profesión filósofa, alumna ilustre de Husserl, que se ha convertido en honra de la filosofía alemana contemporánea y que descendía de una familia hebrea habitante en Brooklyn. Vengo, pues, y me arrodillo en este Gólgota del mundo moderno. En particular, me detengo junto con vosotros, queridos participantes de este encuentro, ante la lápida con la inscripción en lengua hebrea. Esta inscripción suscita el recuerdo del pueblo cuyos hijos e hijas estaban destinados al exterminio total. Este pueblo tiene su origen en Abraham, que es padre de nuestra fe. Como dijo Pablo de Tarso, precisamente este pueblo, que ha recibido de Dios el mandamiento de no matar, ha probado en sí mismo en medida particular lo que significa matar. A nadie le es lícito pasar delante de esta lápida con indiferencia. Estas palabras sobre Auschwitz para mí me han llegado. Supongo que ustedes todos conocen a Edith Stein, que después fue Sor Benedita de la Cruz, que se convirtió leyendo un libro de Santa Teresa de Jesús. En el discurso de Maguncia, en 1980, Juan Pablo II repitió unas palabras de la Declaración de la Relación de la Iglesia con el Judaísmo, publicado por la Conferencia Episcopal Alemana, quienes pusieron como encabezamiento la frase siguiente: quien se encuentra con Jesucristo se encuentra con el judaísmo. Querría hacer mías estas palabras. Es decir, Juan Pablo II tomó estas palabras y esto es muy cierto. Quien se encuentra con Jesucristo, si tiene más curiosidad, más interés por Jesús, acaba tropezando con el judaísmo, la cultura judía, la religión judía. Eso es así. El encuentro en la Gran Sinagoga de Roma, el 13 de abril de 1986. Allí pronunció una famosa frase. Era el primer papa que visitaba una sinagoga, posiblemente desde San Pedro. En su discurso dijo: la religión judía no nos es extrínseca, sino que en cierto modo es intrínseca a nuestra religión. Por tanto, tenemos con ellos relaciones que no tenemos con ninguna otra religión.
Sois nuestros hermanos predilectos y en cierto modo se podría decir nuestros hermanos mayores. Él comprendió muy bien la relación que hay entre cristianismo y judaísmo, la comprendió muy bien. Y este gesto emocionó mucho a los judíos de todo el mundo, porque ya sabemos todos que Juan Pablo II es un papa de gestos, no solamente de palabras, de discursos, sino también de gestos. Después hubo el episodio de las monjas carmelitas de Auschwitz. No sé si a ustedes les suena, lo saben, si alguno lo conoce. Yo haré una conferencia dialogada. En algún momento levantaré la mano para que ustedes pues digan lo que saben de todo esto, lo que conocen. ¿Conocen el episodio de las carmelitas de Auschwitz? Bien, ahí es donde murió Edith Stein, que es monja carmelita, y entonces en el año 1984 se fundó allí un convento. Fueron unas monjas carmelitas, se hospedaron en la comandancia alemana, creo, y esto sentó muy mal a los judíos, porque para ellos Auschwitz es como un cementerio, un lugar santo, un lugar sacrosanto, y protestaron al Vaticano, protestaron a la Conferencia Episcopal Polaca y se creó una comisión mixta, pero la comisión mixta no avanzó, estuvo todo parado, quieto, que si se va, que si no se va, y al final el Papa mandó una carta. En esta carta tuvo mucho que ver un cardenal, Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, y que era judío de nacimiento, de familia polaca que había emigrado a Francia. En un momento dado se convirtió, se hizo sacerdote y llegó a ser arzobispo de París. Entonces el Papa les envió una carta en 1993, 9 años después de que se fundara el convento, expresando que es voluntad de la Iglesia que se trasladen a otro sitio cercano, también en Auschwitz, pero no donde estaban, recordando la memoria de Edith Stein, judía y cristiana. Es decir, ellas se trasladaron a Auschwitz, pero no al sitio donde estaban, sino a un lugar alejado unos 500 metros o así. Entonces podían seguir rendiendo culto, devoción a Santa María Edith Stein, San Benedicto de la Cruz. Y fue el propio Papa, después de 9 años, quien tuvo que enviar una carta personal a las carmelitas porque la Conferencia Episcopal Polaca no acababa de hacer nada. Y en 1994 reconoció al Estado de Israel, precedido por un acuerdo fundamental en 1993. El acuerdo fundamental fue un acuerdo preliminar entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Y en él se hablaba de las propiedades, las numerosas propiedades que tiene la Iglesia Católica en Tierra Santa, exención de impuestos y demás, y estatus jurídico. Ese acuerdo fundamental se ha firmado, pero no ha llegado a nada. Está todo parado porque el Estado de Israel pues, desea cobrar sus impuestos y la Santa Sede, pues claro, dice que no, hay un estatus. De hecho, una vez que estuve en Israel en un viaje, me hospedé en Notre Dame, un albergue que está muy cerca, céntrico, en el mejor sitio posible de Jerusalén. Y después un amigo judío me preguntó, oye, ¿tenéis televisor en la sala, en las habitaciones? Y yo me quedé así. Digo, no tenemos televisión. Y dice, es que si hay televisor es hotel. Entonces ya es distinto, si no hay es albergue. Digo, pues es albergue, oye, tenerlo claro. Y al año siguiente hizo el reconocimiento, ya se establecieron relaciones formales entre el Estado de Israel y la Santa Sede. Hay que tener en cuenta que unos años antes San Pablo VI, había peregrinado a Israel no, a Tierra Santa. Visitó Jordania, esto era antes de la Guerra de los 6 días, y visitó Israel.
pero en ningún momento pronunció la palabra Israel. Cuando saludó al presidente del Estado, lo mismo que había saludado al rey de Jordania, saludó al pueblo de la Alianza. Después también la Orquesta Filarmónica de Israel le dio un concierto en su honor, además, y dio las gracias a una orquesta formada por tantos músicos de diferentes nacionalidades. Nunca pronunció porque no reconocía el Estado de Israel. Pablo VI en esto, pues algunos se lo reprocharon, pero en fin, el que fue valiente ahí fue San Juan Pablo II, que sí reconoció el Estado. Y esto los judíos lo apreciaron mucho. En 1998, la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo publicó un documento, Nosotros Recordamos, una reflexión sobre la Shoah. El día anterior a la publicación, Juan Pablo II envió una carta al cardenal Edward Idris Cassini, presidente de dicha comisión, en que decía: en numerosas ocasiones durante mi pontificado he recordado con profundo pesar los sufrimientos del pueblo judío a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. El crimen conocido como la Shoah sigue siendo una mancha imborrable en la historia del siglo que está a punto de concluir. Y terminaba: que el Señor de la historia guíe los esfuerzos de los católicos y de todos los hombres de buena voluntad, para que trabajen juntos por un mundo donde se respeten de verdad la vida y la dignidad de cada ser humano, dado que todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. El documento, nosotros recordamos, se hizo con ocasión de preparatoria del segundo milenio, y entonces pues repasaba la historia de judíos y cristianos y decía que ha sido una historia muy tormentosa. Ha habido muchas persecuciones, en fin, ha habido mucho, y que es hora de cambiar todo esto. El documento no fue demasiado bien acogido por los judíos, en cuanto que se nombraba al Papa Pío XII, pero el Papa Pío XII, es decir, hizo mucho. En los conventos de Roma, en las iglesias de Roma, se refugiaron judíos cuando las SS hicieron una redada por toda la ciudad y demás. Pero, sin embargo, a Pío XII se le reprocha su silencio, que no hubiera sido valiente, que no hubiera sido profético y públicamente hubiera denunciado el Holocausto. Sí, se denunciaba que muchas personas eran perseguidas por motivos de raza, pero no se acaba de decir con la claridad y la rotundidad que hubieran sido necesarias. También es cierto que había mucha prevención, es decir, hubo un episodio, los obispos holandeses en un momento protestaron en la Holanda ocupada por los alemanes de que se hacían redadas contra los judíos, contra personas. Y entonces los nazis dijeron sí, pues ahora veréis. Y cogieron a todos los judíos de la religión católica. Había muchos convertidos, los cogieron a los campos de concentración. Entonces el Vaticano se andaba con cuidado diciendo que las represalias podían ser muy fuertes. Y en marzo del 2005 realizó una peregrinación a Israel. Juan Pablo II murió este año, después de la peregrinación. Allí visitó Yad Vashem. Este es Yad Vashem, está aquí en el centro, rodeado de dignatarios, un coro está cantando, y Yad Vashem es el Museo del Holocausto, Museo de la Shoah. A los judíos no les gusta pronunciar la palabra holocausto, prefieren Shoah, exterminio. Nosotros no nos ofrecimos como sacrificio, vinieron a por nosotros. Este es Yad Vashem, el Museo del Holocausto. Si algún día tienen la oportunidad de ir allí, pues vean la Avenida de los Justos,
donde hay un árbol plantado en memoria de cada gentil, cada no judío, que con riesgo de su vida ayudó a judíos a juzgarlos, a salvarlos en definitiva. Hay algunos españoles, creo que está el que era cónsul en Viena, sí, Ángel. Eso es, Ángel Briz, creo, no lo sé. Bien, y allí después se acercó al muro y en las grietas les depositó una oración. El muro de los lamentos, al cótel. Y esta oración decía: Dios de nuestros padres, tú has elegido a Abraham y su descendencia para que tu nombre fuera dado a conocer a las naciones. Nos duele profundamente el comportamiento de cuantos en el curso de la historia han hecho sufrir a estos tus hijos. Y a la vez que te pedimos perdón, queremos comprometernos en una auténtica fraternidad con el pueblo de la Alianza. Por Cristo nuestro Señor. Este gesto de acercarse al muro y depositar la oración de perdón, esto es lo que más ha llegado al pueblo judío, lo que más les ha conmovido y lo que de alguna forma se han volcado en él. Sus opiniones en el libro de Mesori, anteriormente citado, dice también: este extraordinario pueblo continúa llevando dentro de sí mismo las señales de la elección divina. Lo dijo una vez hablando con un político israelí, el cual estuvo plenamente de acuerdo conmigo. Solo añadió: si esto fuera menos costoso, realmente Israel ha pagado un alto precio por su propia elección. Y les enseño un sello que se publicó del Estado de Israel con motivo del centenario de su nacimiento. Al lado hay una hojita en bloque con este sello. En este sello pone bajo una bandeleta, no sé si ven ustedes el sello, y los sellos de Israel tienen todos una característica, la bandeleta. Aquí se ve mejor, la bandeleta es la de abajo, no tiene valor facial, solamente valor postal tiene el sello en sí, y ahí pone una frase en inglés y en hebreo: sea la paz un regalo de Dios para la tierra que él escogió como propia, Shalom. Esto supongo lo pronunciaría en alguno de los numerosos discursos que dio en Israel. Voy a pasar unas diapositivas y después volveré a ellas. Y les voy a hablar un poco, dejando para el final unas fotos particulares. Bien, la conferencia es lo que hizo San Juan Pablo II para las relaciones entre judíos y cristianos. Él ha sentado las nuevas bases de las relaciones, es decir, reconocimiento del Estado de Israel, visita a Tierra Santa, a Israel, acercarse al muro, depositar una oración. Esto lo han hecho todos los papas desde él. Lo hizo Benedicto XVI, lo ha hecho el Papa Francisco y supongo algún día lo hará el Papa León. Esperamos. Esta labor de acercamiento a los judíos no nace espontáneamente de él. Esto ya está encuadrado en una trayectoria de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, hizo un documento muy breve, que es Nostra Aetate, en nuestra época. Nuestra época es un documento que habla sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Pero el capítulo más extenso es el capítulo 4, que es las relaciones con el judaísmo. Un buen amigo mío, un padre dominico, Juan Bosch, ya fallecido, decía que era el documento más breve y más revolucionario de la Iglesia Católica, del Concilio Vaticano II.
En nuestra etate, la Iglesia Católica reconoce que al investigar el misterio de la Iglesia, este Sagrado Concilio recuerda los vínculos que nos unen con el pueblo del Nuevo Testamento, que está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Sigue largo y termina en una frase, dice: por consiguiente, siendo tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. El cumplir esta frase es lo que hace la Asociación Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, es decir, nosotros allí somos un pequeño grupo, unos 50 socios, que tenemos interés, curiosidad por el pueblo judío y que queremos que haya buenas relaciones entre cristianos y judíos. Este es nuestro objetivo. Y un poquito de historia. En 1960, San Juan XXIII hizo la Pontificia Comisión para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Más tarde, en 1974, Pablo VI creó una Pontificia Comisión para las relaciones con el hebraísmo y se encuadraron dentro de esta comisión para la unidad de los cristianos, porque se piensa que el pueblo judío, nosotros tenemos una relación muy especial con ellos. Entonces, el mismo cardenal, el actualmente cardenal Kurt Koch, lleva todo, la relación con protestantes, con ortodoxos, lleva también la relación con los judíos y hay una subsecretaría que se encarga especialmente de esta relación. Desde entonces han nacido una serie de asociaciones. Bien, había asociaciones de amistad judeo-cristiana, pocas, antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se conoce la Shoah, el Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace una conferencia, la conferencia de Salisbury en Suiza, en que ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo puede ser que en países de tradición cristiana se haya cometido esta barbaridad? Y en la conferencia de Salisbury se hicieron 10 puntos, de forma que la catequesis cristiana no presentara a los judíos como deicidas, como mala gente, en fin. Uno de los que más hizo por esta redacción de los 10 puntos fue Jules Isaac, judío francés, que había perdido a toda su familia en el Holocausto, y después se dirigió a Juan XXIII. Le pidió audiencia, se la concedieron y le explicó todo esto, que la catequesis cristiana podía ser perjudicial para los judíos. Y entonces el Papa Juan XXIII le dijo: bien, tiene usted derecho a esto. Dice: pero la Iglesia no es una institución monolítica. Yo soy el jefe, pero vaya usted con el cardenal tal, le dirigió a Agustín Bea. Y bien, que Agustín Bea fue después el principal redactor de la Nostra Aetate, de esta declaración. Para relacionarse con los católicos, los judíos han creado su propia comisión, es decir, entre varios rabinos de Estados Unidos, de Europa, se ha creado una comisión para relaciones interreligiosas y se relacionan con el mundo católico, con esta comisión pontificia para las relaciones con el hebraísmo, que a su vez también tiene diálogo con el gran rabinato de Israel. También hay una institución paraguas, el Consejo Internacional de Judíos y Cristianos, que no depende del Vaticano, depende de ella misma, en que se reúnen asociaciones de amistad entre judíos y cristianos de todo el mundo. Y ahora me permiten un poco de protagonismo. Esto es una reunión en Roma en 1997 del Consejo Internacional de Judíos y Cristianos. A los que había ese año el congreso se hizo en Roma y, para sorpresa de todos, bueno, creo que los directivos ya lo sabían, nos invitaron a la audiencia general de los miércoles. A los
miembros de asistentes nos pusieron en un lugar preferente a la derecha del Papa, y cuando termina el Papa de la audiencia general se levanta y viene cara hacia nosotros. Esta es la foto, y va seguida de su fotógrafo. La gente, cuando vio que venía, bueno, aquello fue entusiasmo, se pusieron todos a cantar el Ine Matop. Qué bueno los hermanos todos juntos, es el Salmo 133. Como todos un poquito de hebreo sabíamos, pues pudimos seguir, y el ritmo del Salmo también, pues pudimos seguir la canción. Y el hombre, uno por uno, fue saludando a todos. Aquí es el momento que me saludan a mí, con el pelo más negro y más joven, pero en fin, bendito sea Dios. Después, más tarde, volvimos otra vez a Roma y un sacerdote amigo nos organizó una visita, que trabajaba en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Tuvimos ocasión de saludar al que era mano derecha de Juan Pablo II, cardenal Ratzinger, que después fue su sucesor, y a dos de nosotros, un judío y un cristiano, nos invitaron a ir a saludar personalmente al Santo Padre. Yo muy emocionado, mi amigo judío, yo sí, que ahora está en Israel, pues el hombre no se arrodilló y él se ve, y el Papa no dejaba de verlo, de mirarlo así diciendo, oye, este no se arrodilla. El hombre, pues, bien, pues todo esto es lo que les quiero decir. Y una reunión, el comité de enlace, este comité de enlace Vaticano-Israel, se reúne no sé si es cada 2 años o así. Entonces se reunió en el 2013 en Madrid. Están aquí la mesa presidencial y a nosotros nos dejaron entrar en los talleres de trabajo. Allí se habla de todo, en fin, y demás. Y por último, pues, dar las gracias a Dios porque nos haya dado un Papa como San Juan Pablo II, que verdaderamente ha sido una bendición para la Iglesia. Como dicen los judíos, Zahar Lehem, su memoria sea recordada, Baruch Lehem, su memoria sea bendita. Amén. Vamos a hacer un tiempo de coloquio. Cuando termine la conferencia, los que ustedes quieran, hemos traído una revista, está aquí detrás en la mesa, Diálogo Judeo-Cristiano, que es la que publica la asociación, por si alguno tiene interés en conocer más o menos de qué hablamos. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pues vamos a tocar el micrófono. Que nos cuente usted algo más. Que nos cuente usted algo más, que nos hemos quedado machicha. Me gustaría tener más experiencia de hablar. Yo no soy buen orador, mi profesión ha sido trabajar con las manos, entonces esto de hablar me cuesta un poco. ¿Les agrada? ¿Usted preguntas? Pueden preguntar sobre lo que quieran. Como no se atreve, voy a permitir también, a ver si nos podría dar una pincelada de lo que piensa de la actualidad que está pasando ahora mismo. Porque yo creo que nos ayuda también a comprender. Sí. Con mucho gusto contesto esta pregunta y doy mi opinión personal. Simpatizante del pueblo judío, por supuesto, entenderán ustedes bien. Creo que hay que hacer un poquito de historia. Cuando en 1948 las Naciones Unidas visitaron Palestina, entonces bajo mandato británico, se entrevistaron con todos, con delegados judíos, e intentaron entrevistarse con delegados árabes. No hubo ocasión de que se entrevistaran con el gran hombre, y ahora les explicaré la razón.
Con los judíos sí, los judíos les llevaron en bandeja, les llevaron a visitar los kibbutz, el nuevo Israel que estaban construyendo, les trataron todo lo que quisieran. Y los árabes se negaron, y tienen su punto de razón. Es decir, decían, ¿por qué estos de las Naciones Unidas tienen que venir aquí a Palestina, que es nuestro país, a decirnos lo que tenemos que hacer? Y se han mantenido en esa postura desde entonces. Yo creo que ahí hay su punto de razón, pero al final, aquella comisión, hubo una votación, hubo dos votaciones, una votación mayoritaria diciendo aquí no hay voluntad de convivir, por lo tanto lo mejor es que se partan, que haya dos naciones, una judía y otra árabe, Israel y Palestina. Y hubo una votación de la comisión, y había también delegados partidarios de un Estado único que dijeron no, es mejor que sea un Estado único, Palestina, donde haya ciudadanos judíos y ciudadanos árabes. Las dos propuestas se llevaron a las Naciones Unidas y allí en 1947 se hizo una votación que aprobó la mayoría, la recomendación de la mayoría, es decir, estos van a acabar mal, van a acabar peleándose, hagamos dos estados. Claro, los dos estados pues no... Se hubiera podido crear un estado palestino. Hubo una guerra de independencia de Israel y quedaron dos partes, Cisjordania, más extensa, y Gaza, más pequeña, con refugiados palestinos. Cisjordania es la anexión, Jordania, el reino de Jordania es la anexión, o sea, no se creó un Estado palestino que se hubiera podido crear, y Gaza se la anexionó Egipto. Supongo que algunos de ustedes conocerán todo esto y a lo mejor yo les estoy repitiendo cosas ya sabidas, pero es así. Más adelante, en la Guerra de los 6 días, Israel conquistó todo. Hasta llegó a Egipto, ¿no? Hasta llegó al canal de Suez y demás. Se quedó con... Y después, más tarde, hubo un acuerdo de paz entre Egipto, Jordania e Israel. Y Israel dijo, yo me quedo con Jordania. No se la devolvió a Hussein. Pero Gaza sí se dijo, oiga, Egipto, llévensela. Egipto dijo, no la queremos. Entonces Gaza quedó bajo control militar israelí. Fueron allí colonos israelíes a hacer sus casas, sus colonias y demás. Lo mismo que hace Cisjordania, ha sido una ocupación, pero ellos van ocupando terreno. Porque hay una corriente nacionalista israelí que es el Gran Israel. El Gran Israel comprende todo. En un momento dado, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, que había sido un general, dijo, esto no puede ser. Y evacuó al ejército de Gaza. Quitó al ejército de Gaza y a los colonos les obligó por la policía y por la fuerza a salir de Gaza. Y dijo, ahí se quedan ustedes, les dio autonomía municipal, podían ellos mismos pues controlarse, en fin, y demás, y podían haberse relaciones amistosas, podía haber sido. Sin embargo, desde Gaza empezaron a tirar cohetes. Tiraban cohetes, Israel respondía con bombardeos y demás, y así, una cosa siempre conflictiva. Para mí creo que fue una propuesta generosa, pero cada uno tiene sus ideales. También podía haber llegado a la paz en 1990, cuando hubo el acuerdo entre Yasser Arafat y Ehud Barak, que era entonces primer ministro de Israel, pero yo lo que he leído es que Arafat daba mucho, no quiso la paz. Bueno, el caso es que ha continuado la guerra hasta el ataque del 7 de octubre. El ataque del 7 de octubre, ustedes ya saben lo horrible que fue.
yo siempre me he quedado un poquito con la sorpresa de decir, oiga, esto, yo en su día leí en la prensa que hasta Egipto sabía que iban a atacar. Digo, ¿y esto? ¿Cómo es que el servicio de inteligencia israelí, pues, no sé, falló o lo que fuera? Y desde entonces el ejército de Israel está en guerra con Gaza. Recuerdo la frase de Netanyahu cuando él la declaró por la televisión, un hebreo muy bueno, decía, Anaknum Bilhamá, estamos en guerra. Y empezó el ataque. También pienso que, primero de todo, la guerra se ha prolongado demasiado. No sé, tengo claro los objetivos de Israel, que no exista jamás, que desde Gaza no les vuelvan a tirar cohetes, no les vuelvan a atacar. Y eso lo tienen que conseguir, de alguna forma u otra. También pienso que a la hora del ataque la infantería israelí no ha podido controlar Gaza. Es decir, una lucha entre escombros, entre túneles y todo esto. Las cifras que he leído es que Israel ha tenido más de 1.000 soldados muertos y jamás 20.000 milicianos. Pero para jamás pienso que muera un soldado israelí ya es una victoria, aunque les cueste mucha gente, civiles incluso. O sea, jamás su objetivo es destruir Israel. Lo que han dicho, del mar al río. Del mar al río Jordán, un solo estado, Palestina. Israel queda como estado aniquilado. Los judíos vuelven otra vez a ser una minoría, a ser el gueto. Entonces ellos esto no lo pueden permitir. Yo, cuando, bueno, voy a decir frases que a lo mejor algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo, pero cuando veía a los de la Flotilla de la Paz que iban para allí, yo decía, yo no quiero estar con esa gente y seguro que ellos no quieren estar conmigo. Por la trayectoria política de ellos, ¿entiendes? No por otra cosa. La paz es estupendo, que haya paz, por supuesto. Y también ya entrar más dentro de la esfera propiamente religiosa. Hay una frase en Israel que se pronuncia en la cena de Pascua, la cena de Pesach, que es Amalek se levantará de generación en generación contra Israel. Supongo Amalek les suena. En la última misa, el último domingo, creo que en la primera lectura hablaba sobre Amalek, que atacó por la retaguardia al pueblo cuando se dirigía al monte Sinaí a recibir los mandamientos de Dios. Entonces Amalek, ellos lo consideran como símbolo del mal. Un pueblo primitivo, malvado, que ataca, que le gusta destruir. Amalek es el mal para ellos. Entonces, contra Dios no se puede luchar, pero contra Israel sí, porque Israel es testimonio de Dios aquí en la tierra, en la existencia entre nosotros. El pueblo elegido es algo especial. Entonces dices, si extermino a Israel, que es el objetivo de Amalek, de alguna forma he vencido a Dios. Esta es una opinión, por supuesto, muy particular. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Usted se cree que bueno, el sucesivo puede seguir la guerra en Israel con Palestina? ¿Es algo más? Sí. ¿Usted cree que el sucesivo puede seguir la guerra? Transmitírmela a vosotros. ¿Usted cree que en lo sucesivo la guerra puede seguir entre Israel y Hamas? Yo espero que no. Si el presidente de Estados Unidos ha dicho que va a poner ahí una fuerza internacional, turcos,
de Arabia Saudí, incluso norteamericanos, pues ojalá ahí haya una contención. Si desde Gaza no vuelven a atacar a Israel, Israel no atacará a Gaza, creo, supongo. Otra cosa es lo que venga en el futuro. También digo una cosa, mire, todas estas movilizaciones que se han hecho a favor de Palestina libre, todas estas manifestaciones masivas, si hubiera sido una guerra civil entre los propios gazatíes, no creo que hubiera habido manifestaciones. Si hubiera sido una guerra entre Egipto y Gaza, tampoco. Realmente las manifestaciones contra quien van es contra Israel. Ahí está María, ahí es la cosa. El terrorismo es mundial. O sea, el terrorismo es mundial. Y entonces hay que darle una especie de herramienta. Además, esto, otra cosa, quiero decir, la forma de luchar. Usted dice el terrorismo, pero Israel, por ejemplo, cuando va a bombardear un edificio, primero avisa. Dice, oiga, media hora vamos a bombardear, salgan de ahí todos. Y encima y todo, como ha dicho mi compañero esta tarde, siempre hay alguno que se despista y se queda ahí o lo que sea. Pero, quiero decir, la forma de luchar también es distinta. ¿Alguna pregunta más por ahí? Vale, pues yo una pregunta más. No sé si has tenido la oportunidad de ver la serie de Chosen. La he visto a trozos. Bueno, pues yo particularmente sí he visto muchas tradiciones judías y se ve pues la continuidad del judaísmo al cristianismo. Y pues nada, un poquito sobre su opinión, que me parece si refleja fielmente o qué impresión le transmite. Ya le he dicho que la vi a trozos, no la vi entera, ¿entiende? Entonces, pues no sé decirle. Yo sé que hoy día las relaciones entre judíos y cristianos en algunos sitios son buenas, por ejemplo en Valencia, pero no se entra en diálogo teológico, nada de hablar del Mesías, nada de hablar. Es decir, ellos tienen siempre mucha prevención a que queramos convertirnos. Prevención justificada. Hay que recordar la Edad Media, los pogroms, los bautizos forzados. En Valencia hubo uno en 1371 en que se les obligó a bautizarse o los mataban. Entonces, pues, quiero decir, entiendo que tengan prevención a los cristianos, que la palabra cristiano no les caiga bien. Pero también veo que hoy día las relaciones son mejores. Desde la nuestra etate y sobre todo desde San Juan Pablo II, las relaciones son mejores. Enhorabuena por la conferencia. Yo le quería preguntar por un libro en concreto de Julia Navarro, Dispara, Yo ya estoy muerto. ¿Refleja fielmente la realidad de Israel? Incluso si nos puede recomendar algún libro que usted haya leído que refleje un poco la situación actual. Y en concreto ese libro, ¿qué opinión tiene? La situación actual, sí, política o religiosa, política o religiosa. Bien. Religiosa hay varios libros, Introducción al Judaísmo. Busque usted algún libro, el de Hermann Buch, que es Este es mi Dios, es un libro magnífico. Un libro también, para mí el más emotivo y lo que me hizo entrar. Es el autor Hermann Buch, con doble V, es el autor del Motín del Caine. No sé si ustedes lo han visto en película. Hizo primero una película, el Motín del Caine, y después hizo Este es mi Dios. En cuanto a la situación política,
Pues hay libros, sí. Yo no le podría decir, si acaso se lo enviaré a ustedes, un libro de un español que me parece bastante equilibrado y demás. Nosotros tenemos también este próximo jueves una conferencia en Valencia, Descifrando a Israel, que la da un periodista español que lleva varios años allí. Supongo que será buena conferencia. Descifrando Israel, el autor es Sal Emergui. Yo no le puedo decir si es bueno o malo, creo que será bueno. Mi temática es más temática religiosa, es lo que más me interesa. La temática política, por ejemplo, he disfrutado mucho leyendo libros sobre sionismo, es decir, antes de que el Estado de Israel se configurase. Cuando en el siglo XIX empezó una inmigración de judíos a Palestina, primero bajo mandato otomano, después bajo mandato británico. Entonces ahí la época de los pioneros es la que a mí me entusiasma, como esta gente pues emigraban de la Rusia zarista, de Polonia, de Alemania, de países donde se sentían incómodos, perseguidos, y iban a establecerse allí ya con ánimo de crear un país. La tragedia ha sido que ese país, que se podían haber llevado bien árabes y judíos, ese al menos era el deseo de muchos, de los judíos, ¿no? Pero por parte árabe se vio aquello como una invasión. Y desde entonces pues ellos reaccionaron. Buenas tardes, gracias por su repaso histórico. Le quería preguntar si los judíos siguen esperando al Mesías y, que supongo que sí, claro, pero ¿qué les mueve a ellos? Sé lo que nos mueve a nosotros a relacionarnos con ellos y a tener como pueblo elegido por Dios, pero ¿qué les mueve a ellos para hacer estas asociaciones y querer estar cerca de los cristianos? Vamos a ver. Le digo una frase que es de un autor judío, Lapid, que decía: los judíos estamos esperando que venga y los cristianos estáis esperando que vuelva. Si al final, cuando venga o vuelva, tiene la misma cara, a lo mejor no es una sorpresa. Eso es una frase para mí muy bonita. Ellos esperan un Mesías. Tendría que preguntarle usted a un rabino qué clase de Mesías esperan ustedes. Para ellos, por supuesto, no es Dios. Es un hombre normal, un hombre que hará grandes cosas, que traerá a todos los judíos de vuelta a Israel y que tendrá un poder superlativo. Dice en el Talmud, hay una frase que dice: el Mesías matará con el aliento de su boca a sus enemigos. Es decir, dirá: que pase esto, que pasará. Es decir, será un milagrero, pero será un hombre. Lo dicho, cuando encuentre un rabino le preguntan. Aunque ya le he comentado antes que ellos hablar sobre el Mesías entre judíos y cristianos no les gusta nada. ¿Qué les mueve a ellos a acercarse a los cristianos? ¿A querer hacer estas asociaciones? La relación es muy asimétrica, ¿eh? Judíos hay poco, cristianos muchos. Nosotros podemos tener cercanía con ellos, querer conocerlos, querer conocer su religión. Yo de hecho aprendo mucho cuando voy a la sinagoga a rezar y pienso que puedo rezar todo lo que ellos rezan, salmos, los rezan en hebreo. Bien, entonces yo aprendo de ellos y ellos para mí son luz del mundo. También, por supuesto, Jesucristo lo es, por supuesto. ¿Qué hacen ellos para acercarse?
cortesía, educación. Somos vecinos, ellos viven en nuestras ciudades, por lo tanto, que si nosotros queremos establecer una relación con ellos, perfectamente. Pero ya le digo, nunca se saca un tema religioso. Una pregunta. Antiguamente eran politeístas y ahora somos monoteístas. ¿Nosotros? Sí, a partir del Imperio Romano más o menos. De la conversión de Constantino y de antes. ¿Qué es lo que ha fallado para muchos venerando el mismo Dios o adorando? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es lo que ha fallado adorando al mismo Dios de muchas religiones? Ya. De las 4.000 que hay, más o menos, estemos como estemos. Es que depende de dónde se encuentre la posición global. ¿Cambia la traducción o...? Vamos a ver. Los cristianos, usted sabe que estamos muy divididos. Incluso dentro de las personas que rezan el credo, que es la definición de cristiano, pues están todos los movimientos protestantes. Entiende que pues, allí cualquiera puede, la libre interpretación de la Biblia, allí cualquiera de alguna forma puede crear una religión. Cristiana o no, eso ya es esto. El origen era uno. El origen era uno. El origen, ¿en qué época? Pues de los romanos. En la época de los romanos el cristianismo empieza a expandirse por Europa, por el Imperio Romano, por el norte de África y demás. La predicación de San Pablo, San Pedro llega a Roma y se establece allí, es el primer obispo de Roma. Y San Pablo va predicando carta a los tesalonicenses, carta a los corintios. O sea, hay misioneros cristianos, judeo-cristianos, la mayor parte, o sea, judíos que siguen a Jesús. Jesús creó su propio movimiento, el judeo-cristianismo. Y entonces ellos se expanden, Santo Tomás se fue a la India y demás. Entonces, los cristianos al principio son confundidos como judíos. Escuché a un autor judío que decía una cosa muy graciosa, digamos. Dice, oye, a San Pedro no lo mataron por cristiano, lo mataron por líder judío. Es decir, cuando empieza la sublevación de la primera guerra judeo-romana, en el año 69 o 67, en Roma también a los judíos les persiguen también, diciendo, oye, eran todos judíos. Claro, eran todos judíos. Y entonces dice, pues lo trincaron y lo metieron en la cruz, pero por cristiano ni sabían lo que sería eso. Dice, lo metieron por líder judío, porque tenía una comunidad numerosa, tal y que bien. El caso es que el cristianismo se desarrolla, el cristianismo entra en choque con la comunidad judía mayoritaria, que era farisea. Cuando Jesús dice sobre los fariseos, él mismo, algunos exégetas lo consideran un maestro fariseo, porque tenía su propia interpretación de la ley. Jesús lo crucifican los romanos, ya sabe, bajo Poncio Pilatos, como lo rezamos, y queda una comunidad judeo-cristiana en Jerusalén. Esta comunidad era de los primitivos seguidores de Jesús, judíos todos ellos. Y esta comunidad, el jefe de esa comunidad era Santiago el Menor. Vea usted Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo va a pedir permiso para que predicara a los gentiles. Entonces dice, Juan y Pedro me dieron las manos, columnas de la iglesia, me dieron las manos en señal de adhesión. Y Santiago, primer obispo de Jerusalén, dijo, los gentiles se pueden convertir, con tal de que no hagan sacrificios a los... En fin, una serie de normas que son las normas de Noé. No sé, las normas de Noé, ¿a alguno les suenan? Las normas de Noé son 7 normas, 7 preceptos básicos, que son no blasfemar, no
adulterar, no hacer actos inmorales. No, pero no es Tendría que repasarlas ahora pero son 7 normas básicas por las que un gentil, un no judío, se puede salvar. De hecho, en la Biblia, Job, el que Dios le pone a prueba, Job, él no es judío, es gentil. Y después cada cual hace su propia interpretación y hace su propia, por ejemplo, Marción, un hereje del siglo II. Este hombre decía, el Antiguo Testamento lo tenemos que quitar de la Biblia. Solamente están los evangelios, particularmente el de Lucas y demás, pero todo esto del Antiguo Testamento, esto nos sobra. Sin embargo, la Iglesia no lo admitió, lo declaró hereje, porque nuestra raíz precisamente está en el Antiguo Testamento. No sé si hay alguna pregunta más. No, pues nada, recordaros que el próximo día 22 de octubre, el miércoles, se celebrará en la parroquia de San Juan Pablo II el día de nuestro santo patrono, a las 6:30. Entonces, pues os esperamos allí. Y sobre todo, pues nada, agradecer a don Francisco Fontana la generosidad por darnos su opinión, sus experiencias. Ha sido una tarde muy fructífera, hemos aprendido mucho. Nos va a dejar también una revista por si alguien quiere ampliar conocimientos de todos estos temas. Y agradecidos y vamos, ya tenemos el contacto apuntado para futuras conferencias. Así que pues muchas gracias y es un paso más en el tratamiento. Agradecidos a todos ustedes por su paciencia.